Ya les dije ya que voy a hacer el empeño, hermano. Abran su Biblia, por favor, en Deuteronomio 25, capítulo 25, versículo 4. Vamos a ir a leer las Escrituras y que Dios nos guíe en su palabra. Y oraremos juntos para que el Señor nos enseñe. Dije Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Ustedes se extrañarán cuando lo leamos. Ahora lo leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y solamente este versículo. Dice así su palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Solamente eso. Aquí te dirán: wow, ¿irá a hablar el pastor sobre el reino animal? ¿De qué va a hablar el Señor? Solamente tomé este texto. Voy a leerlo también. No lo busco, si quiere lo busca un poquito atrás, el capítulo 23 del mismo libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 15. Que lo busca también para que lo leamos. Dice, ¿por qué quiere? Arriba en el título, por lo menos en mi Biblia, esta Biblia, dice leyes humanitarias. Leyes humanitarias. Estas leyes humanitarias, en esta Biblia, la Reina Valera 60, con la cual tengo yo, tal vez tenga de otra manera, pero dice leyes humanitarias en el capítulo 23, versículo 15, arribita. Leyes humanitarias. Son leyes que puso Jehová Dios a su pueblo Israel y a los cristianos. Algunos dicen que el Antiguo Testamento no es para los cristianos. Toda la Biblia, como dice ahí, es inspirada por Dios. Toda. Antiguo y Nuevo Testamento. Y estas leyes humanitarias tienen que ver, leeré solo algunas. Por ejemplo, el versículo 20, ahí mismo dice: del extraño podrás exigir interés. Mire cómo se llama el Señor. Más de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Versículo 21. Solamente dije, esta ley es humanitaria impuesta por el Señor al pueblo de Israel. Las vamos a leer algunas. Versículo 21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti si no cumple lo que uno hace voto. Le dice: Señor, eso voy a hacer por ti. Promesas, por decirlo de alguna manera. Dice sí. No tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, será pecado en ti. Versículo 22. Dice: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero, versículo 23, lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Si alguien se puso de acuerdo, dijo: Señor, esto te daré de aquí en adelante, lo tiene que cumplir. Eso quiere decir, son leyes humanitarias. Si uno le quita a Dios, Dios sabe lo que uno dijo. Nadie puede engañar. Tarde o temprano, a lo mejor el Señor lo retribuirá, pero no se olvida. Dios tiene memoria. Dios no tiene Alzheimer, ni se envejece, porque Él es Dios. Él es el creador, por Él no pasan los años. Siempre es el mismo. Siempre lo será. Él no cambia. Es el mismo Dios
que creó la creación miles de años atrás y el mismo Dios de hoy día. Él no cambia. Entonces, dentro de estas leyes humanitarias que puso el Señor, Él las puso, no el hombre. Dios puso esas leyes para todos los seres humanos. Ahora, ¿qué es extraño esto aquí? Lo que leemos: no podrás bozar al buey cuando trillare. Lo puso el Señor también. Dios entregó leyes humanitarias a la humanidad, a Israel, su pueblo, por alguna razón. Porque conoce al hombre, Él lo creó. Y por una razón, Él puso estas leyes para que se guíen. Como siempre digo, como un ejemplo, en la tierra hay jueces terrenales que dictaminan las leyes si son culpables o no son culpables. Hacen un veredicto y estudian, ven los casos, se preparan y exponen. Entonces el juez es el que dictamina. Indudablemente que el hombre se equivoca. A veces deja libre al culpable, y suele de pasar. Pero ¿con Dios podrá haber un inocente sin culpable? Nadie de nosotros podrá decirle al Señor: no, Señor, te equivocaste conmigo. Fue una intención, no lo quise hacer. Pero Dios no, con Dios no se juega. Él, juez de jueces, Señor de señores. Él pone las leyes. Con la ayuda del Espíritu Santo, hoy entenderemos, si ponemos atención a su palabra y abrimos con humildad y regocijo lo que el Espíritu Santo hoy día nos va a enseñar, para recibirlo, abrir nuestros oídos espirituales. Dios habla a los seres humanos y también a través de un libro, también escrito en la Biblia, se llama Proverbios. El libro de los Proverbios, que son una especie de refranes. Voy a citar algo. Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay ganancia, pero las vanas palabras de los labios empobrecen. Es un proverbio, es un refrán. ¿Qué son los refranes similares a los proverbios? Después entenderemos por qué esto del buey le llamó la atención en este texto tan pequeño. Vayan con paciencia. Dice: ¿qué son los refranes y los proverbios? Lo sabemos, ¿cierto? Pero lo vamos a aclarar un poco más. Dice: los refranes son dichos de uso común que sirven para poner un ejemplo, llamar a la reflexión, a dar alguna enseñanza sobre algo. Por ejemplo, en la Biblia dice algunas cosas de otra manera. Haz el bien sin mirar a quién. Él lo ha dicho. Yo también. Dice: no hay mal que por bien no venga. Buenos refranes, ¿cierto? Ahora, ¿que lo aplicamos? No lo sé. Esos problemas de cada uno. Si lo toma simplemente literal y no lo aplica. Un proverbio, bíblicamente, la Biblia, es una expresión popular, de pocas palabras, que tiene como finalidad transmitir un pensamiento, enseñanza o consejo moral. El proverbio también es conocido como sentencia, adagio o refrán. Los proverbios. Voy a leer otro proverbio. Aquí vamos a entrar en el asunto de los bueyes.
no es el estudio del Winsor, es la palabra de Dios. Proverbios 14:4 dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Grábense esto, hermanos, para que el Espíritu Santo nos revele a dónde vamos. Voy a repetir Proverbios 14:4, palabra de Dios mía. Dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. En 1 Timoteo dice 5:18, deberes hacia los demás. Volvemos al buey, dice 1 Timoteo, como título dice deberes hacia los demás. Como ese título que leímos, leyes, ¿cierto? Leímos leyes. Y aquí, en el libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice, deberes hacia los demás. Está en la Biblia. Dice, pues la Escritura dice, la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno con mayúscula, dice la Biblia. Cuando destaca la Biblia con mayúscula, es que es de suma importancia. Perdón, hermano. Si bien es cierto, su nombre, nuestros nombres no son con mayúscula, porque son importantes. Se destacan. Juan, Pedro, Roberto, y el apellido también. Es para destacar. Se pone raro, se ve raro cuando va con minúscula. Es importante tu nombre. Para un documento y para cualquier cosa. El nombre es importante. Entonces, vuelvo a la Escritura, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y allá dice, y digno es el obrero de su salario. El Señor, Jesús, nuestro Dios, nos habla y nos pone como ejemplo de un animal, un buey, comparando, haciendo referencia a un buey. ¿Hay una razón? Claro que sí. La vamos a aprender. Nos pone como ejemplo. Como le digo delante, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es, se va entendiendo, digno es el obrero de su salario. ¿Se fija que está comparando el Señor? Él toma como referente este animal llamado buey en los tiempos antiguos y hasta el día de hoy que existe y ha existido, porque Él lo creó. Él creó el buey y todo. Y entró en el arca también. Mientras preparaba el mensaje, dije, Señor, obviamente entraste un buey en el arca. Entró al arca el buey también. Gloria al Señor. Entró, sí. Este animal, cuya ocupación principal era la de ser un animal de tiro, en especial en las labores o trabajos de labranza. En comparación o reverencia, afirma que en cualquier ocupación hay trabajo y dificultades que soportar, de modo que no cabe eludirlos. Cambiando de oficio o lugar, siempre habrá situaciones que enfrentar. Me explico.
donde el hombre trabaje, él compara al Señor que el buey trabaja y trabaja en la trilla, un animal de tira, un animal que acarrea carretas. Usted ha ido a los campos, los que tenemos la oportunidad de haber ido, y íbamos nosotros, nos subíamos con mi esposa en una carreta y llegábamos a un pueblo, íbamos a un familiar de mi esposa, y el varón con una vara y los dos bueyes que le ponían sus nombres, tienen nombre, y nos llegaba hasta la casa de campo. Y llevaban la carreta, era lento el viaje, pero llegábamos a aquel lugar con los bueyes. Dice, en cualquier ocupación, dice, o trabajo, hay dificultades que soportar, de modo que no cabe eludirlas. Nunca los que trabajamos y los que algún día trabajamos también, que han dejado de trabajar, siempre hay problemas en los trabajos. Siempre va a haber dificultades de cualquier índole, lo habrá. El jefe no lo quiere, un compañero de trabajo, o mucho trabajo, que le produce estrés, etc. Y dice que aunque cambiemos de oficio, siempre va a haber dificultades. Siempre. Uno a veces normalmente, yo cuando estaba joven específicamente, me cambiaba con facilidad, pero buscando, sabía que iban a ir dificultades como ustedes, pero uno se cambia de trabajo o de oficio para buscar una mayor remuneración, para llevar sustento a la casa, ¿no? Pero sabemos que van a haber, y a veces no queremos cambiarnos porque sabemos que allá van a haber mayores problemas tal vez. Siempre van a haber. Y dice uno, mejor me quedo aquí porque ya conozco los problemas que hay y los puedo aguantar o soportar. Pero a veces la necesidad es grande y uno se cambia por una mayor remuneración y a veces no le va bien y a veces sí. Eso no se puede eludir. Ocurrirá. Siempre. Entonces va cambiando la persona para recibir un salario, pero va a tener dificultades. Esto significa que el que trabaja tiene derecho a disfrutar de un salario, ¿cierto? Igual que el buey. Dice, no pongáis bozal a buey que trilla. El buey tiene derecho a comer, ¿no es cierto? Porque trabajó, se esforzó en la trilla, en tirar la carreta, en su trabajo de transportar, acarrear. Tiene derecho a un salario, al sustento, a su comida. Tiene derecho este buey. Este animal, buey, es usado para trillar, tirar carretas, arado, como dije, trasladar y llevar mucha carga. En 1 Corintios, en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 10 voy a leerle. Dice el apóstol Pablo, pregunta él, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pregunta él. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Otra pregunta.
¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Recuerden ustedes, no dice esto también la ley, está recordando las escrituras a las personas. Dice, no dice esto también la ley. ¿Quién? La ley de Dios. Versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta él, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Indudable. Claro que sí. Esto es el Nuevo Testamento. Para algunos hermanos o teólogos o predicadores que dicen que es solamente para el Antiguo Testamento, que para el pueblo de Israel, no es para los días de hoy, porque está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso leí textos del Antiguo Testamento y hoy, ahora en este instante, al apóstol Pablo, que escribía cartas para las iglesias, un apóstol de Dios, que redactó muchas cartas del Nuevo Testamento. Y él dice eso. En 1 Corintios, como le acabo de leer, capítulo 9, del 6 al 10. Voy a leerlo nuevamente. Perdónenme que lo recalque. Dice, preguntas. ¿O solo yo y a Bernabé, otro discípulo, otro predicador, un evangelista que andaba predicando el evangelio junto al apóstol Pablo, llevando el mensaje? Eso estaba haciendo Pablo con Bernabé, predicando el mensaje de Dios. ¿No tenemos derecho de no trabajar? Dice. ¿Por qué? Pregunta eso. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus expensas? ¿Qué quiere decir este versículo? Esta pregunta. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, ¿quién fue? Dice, fue soldado y se pagó el mismo, por decirlo de una manera. Fue soldado, sirvió al ejército de un país, de una nación, y no tuvo sueldo y salario para alimentarse, para llevar a su familia, para llevar a todo su ser querido. Entonces dice, ¿quién fue soldado y se pagó el mismo? ¿De dónde? Que de pagarse él mismo tiene que obtener un salario. Por eso es el apóstol Pablo y enseña aquí. Por eso dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley que leímos? Aquí va a comenzar lo bueno para muchos que me van a escuchar hoy día. Lo incómodo, lo controversial, las preguntas, porque toca algo que no gusta a la mayoría de la gente e incomoda. Quisieran sacar muchos predicadores o hermanos que se incomodan en las iglesias y también gente del mundo si no entienden lo que el Espíritu Santo quiere decir y enseñar. Mayormente a los cristianos quisieran sacar estas hojas que yo le leí sobre el buey. Y hay muchos otros textos que no lo apunté. Quisieran sacar esta hoja de la Biblia, pero está escrito y es así. Nada, como decía hoy mi esposa que estoy dando un mensaje, nadie podrá cambiar lo que está escrito. Ni una tilde, que es un acento, podrá cambiar los seres humanos de lo que Dios puso ahí. Nadie puede acomodar el Evangelio. Es como es. Y se debe interpretar
a la luz del Espíritu Santo. Muchos lo interpretan a su manera. Y hasta los brujos tienen la Biblia para engañar a la gente, para que crean que es de Dios. Este brujo es de Dios porque tiene la Biblia. En la ignorancia de la gente. Este tarotista tiene la Biblia al lado. Y tiene conocimiento cristiano. Eso no es de Dios. Utilizan la palabra y la Biblia para hacer maldad y engañar a la gente que ignoran las verdades. Los brujos, hechiceros, charlatanes, embusteros y cristianos, que lo vamos a leer, y cristianos, entre comillas, pseudos, pastores, evangelistas, maestros, usan la Biblia para engañar. Usan textos muy bonitos, se preparan, van a universidades, hacen estudios bíblicos, pero nunca han nacido de nuevo. Nunca. Ni los títulos, ni todos sus estudios servirán cuando se presenten delante del Señor. Le dirá: Señor, no os conozco, hacedores de maldad. Me engañaste y mentiste. Tergiversaste mi palabra. Sacaste un texto y formaste un pretexto para engañar. Por eso dije, esto es controversial, incómodo. El Señor apunta a los deberes de los cristianos que se nutren, que se alimentan de la palabra, comen y se edifican. La palabra de Dios corrige y cambia nuestra manera de vivir. Los predicadores, como el apóstol Pablo, él iba y predicaba el evangelio, como muchos hacen así por amor a las almas, porque tienen eso en su corazón, tienen a Cristo en su corazón y predican la verdad como está escrita. Otros no. Por eso dije que quieren sacar estos textos o arrancar estas hojas de la Biblia, que los corrigen a todos. El predicador, el evangelista, el pastor, el maestro, como el apóstol Pablo, trabaja en la obra de Dios y enseñaba algo grandioso. Lo más grande que puede enseñar un predicador, un pastor, un maestro inspirado por Dios es la salvación de tu alma y mi alma, para que no vaya al infierno. Porque existe un cielo eterno y un infierno eterno, aunque a muchos no les guste y se enojan, pero es la verdad. Y el que no cree eso es su problema. Lea la Escritura, pero uno es responsable para decir. El predicador, como Pablo, a través de la palabra, la gente se edifica, se sana si es la voluntad de Dios espiritualmente y físicamente. Nos da aliento para seguir adelante. Nos da alegría. Cambia nuestro lamento en baile. Hace tantas cosas la palabra de Dios a través de ese predicador que puso el Señor en cualquier parte del mundo donde se lea su palabra. Pero aquí es duro lo que voy a decir. Pero muchas personas de todo tipo no les gusta, perdónenme la palabra que voy a usar, no les gusta alimentar al buey
o a los bueyes que trabajan para Dios y llevan este mensaje más importante, sin denotar, que un ingeniero, que un presidente de una república, que cualquier persona profesional, porque está en juego la salvación de tu alma. ¿Cuán grande es eso? ¿Cuán grande es eso si apreciamos que lo más grande es la salvación de nuestra alma? Que el día que debamos partir y día a día, como aquí, gente se está muriendo en este momento, mucha gente en el mundo entero se está muriendo. Y si no ha recibido a Cristo como único personal en su corazón, no se ha arrepentido de su pecado, se va a ir al infierno. Le guste o no le guste. Por eso el mensaje de la salvación es lo más grande. Es lo que Cristo hizo en la cruz para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda y tenga vida eterna. Es el mensaje de la cruz. Él murió. Eso predica Pablo y Bernabé. Eso deben predicar los hombres verdaderos de Dios. Pero no son todos. Muchos, ojalá Dios permita que hubieran muchos apóstoles como Pablo. Muchos. ¿Por qué razón? Los vamos a escudriñar. Muchos quisiéramos, o deberíamos, o debieran imitar al apóstol Pablo. Él dijo en 1 Corintios 10, versículo 31 y 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice, no sean tropiezos ni a judíos, no sean tropiezos en las cosas. ¿Por qué decía esto? Que debíamos, dice al final, en el versículo 33, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué dijo esto Pablo? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Una razón, ¿cierto?, para captarse, decir, imítenme a mí de lo que yo hago. En predicar el Evangelio, dice, no seas tropiezo ni a judío, ni a nadie, no seas tropiezo para tu vecino, para tu vecina, para tu hermano, para tu hermana. No seas tropiezo. Imítame a mí. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo para que no lo velaran, por decirlo así? No sé cómo lo dirán en otros países. Para que no hicieran escarnio de él. Para que no hablaran mal del apóstol Pablo. Para que no lo tranquilaran, no se le pusieran las orejas rojas.
o lo calumniaran, a pesar que es un derecho ordenado por Dios. Es un derecho ordenado por Dios. Primero Corintios 11 al 14. Perdón. 1 Corintios 9, 11 al 14. Dice Pablo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, el mensaje, pregunta, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Pregunta Pablo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la salvación de tu alma, de tu situación, de tu tropiezo, de tu tribulación, de tu situación, cualquiera que sea, Dios usa predicadores. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Dice versículo 12, si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí dice el apóstol Pablo, que lo imiten a él en este sentido. Dice, pero no hemos usado, mire lo que hizo Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él no importaba. Es un derecho. Por eso dice, no pongáis bozal o trilla. Es bíblico. Es un derecho como el que trabaja en cualquier parte, cualquier oficio o profesión. O algunos menosprecian al predicador, que sí es responsable de algo grande y tremendo. Cuando tú te mueras, vas a ir al reino porque alguien te predicó el Evangelio. Pero él dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 13. Dice y pregunta Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Lo dice la Biblia. Ahora, muchos, como dije en un principio, me van a escribir, mas no me importa. Yo debo predicar lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. No temo a eso. Dios pedirá cuenta a mí y a ustedes también. Sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Usted creen, hermanos, amigos, personas, que hoy en día imitan a Pablo? ¿Cuántos imitan a Pablo? Y los que imitan a Pablo, igual son calumniados, vituperados, los juzgan.
¿Cuántos? ¿O no ven lo que sucede en las redes sociales? ¿Cómo engañan a la gente? Lo ven. Todos. Yo también. Entristece mi alma y mi corazón. Si Pablo estuviera hoy, ¿y usted cree que estaría muy contento? ¿Cómo? Reprendería y exhortaría a la iglesia, al apóstol Pablo, si estuviera hoy. Si aquí lo haces. En esos tiempos, que eran tiempos difíciles, hoy hay comodidades, hay muchas cosas, economía, de todo. Y en eso entonces no había. Él caminaba para predicar el mensaje con sandalias. De allá lo recibían los hermanos y lo esperaban. Y le daban dinero y comida para que siguiera predicando el evangelio. Algunos, otros no. La mayoría era indiferente con el apóstol Pablo. Hay muchos textos que dice eso. Él continuaba predicando. ¿Sabe qué hacía el apóstol Pablo? Porque debía alimentarse, ¿no es cierto? Debía comer, debía vestirse, debía hacer todas esas cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Para tener él sustento y para que, como dijimos, no lo apuntaran. Vamos al libro de Hechos, capítulo 18. Al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 3. Dice, libro de los Hechos, capítulo 18, versículo de 1 al 3, dice, después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos Pablo. Y como era del mismo oficio, escuchen, hermano, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Dice la Biblia, hacía tiendas. Se sustentaba él para que no hicieran eso los hermanos o la iglesia con él, porque él conocía. Dios conoce los corazones de la gente. Sabiendo que él traía ese mensajero, el bien para la familia, para restaurar las vidas, traer gozo y paz a la vida de uno, sacar el pecado a través de la palabra, cortar las cadenas, la esclavitud, sacar el horóscopo, el tarot y todas esas cosas, fetiches. ¿Y qué hacía Pablo? Continuaba predicando, hermanos. En los tiempos bíblicos, para confeccionar la tienda de los viajeros, primero había que tener tiras de pelo de camello o de cabra y luego coserlas unas con otras. También hacían muchas tiendas de cuero. Otras podían ser de tela de lino, como se fabricaba en Tarso, la ciudad natal del apóstol Pablo. Él nació en Tarso. O dice Pablo de Tarso, la ciudad de Tarso. Allá
nos sacó el Señor para su ministerio, para predicar la palabra. Él trabajaba, hermano. Lo dice la Biblia eso. ¿Usted cree, hermano, que hoy día van a imitar a Pablo? ¿Hoy? ¿Cuántos imitadores de Pablo hoy en día? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Voy a contar un testimonio. No un testimonio. Ni siquiera es testimonio. Los testimonios, la mayoría son bonitos, hermosos, de lo que Dios hace en la vida de uno. Esto no es una brutalidad. Un descaro, un desparpajo, una burla, sin temor a Dios, sin conocer la Escritura, ignorante de la Escritura, sin temor a Dios. En una reunión de oración, lo contaba los hermanos, con mi esposa estábamos, reunión de oración, el pueblo de Dios, los cristianos, los evangélicos, da lo mismo, bautistas, pentecostales, luteranos, anglicanos, no importa la denominación, ni los letreros, ni las denominaciones, armenianos, qué sé yo, lo que sea, calvinista, si no se arrepiente de su pecado, no heredará el reino de los cielos. Amén. Y punto. El Señor no le dirá, tú eras arminiano, anglicano, pentecostal, luterano. No le va a preguntar eso. ¿Cómo era tu letrero? ¿Qué decía? Le dirá, ¿te arrepentiste? ¿Me reconociste a mí como único personal salvador de tu vida y Señor de tu vida? ¿Dejaste de robar, de mentir, de fornicar, de adulterar, de engañar, de ofender? No te conozco, hacedor de maldad, a decir el Señor. A la paila te vaya. Tiene una paila bien grande, Satanás, y ahí los cose. Así decía un pastor. Una paila grande, ahí la paila te vas a freír. Él continuaba predicando. Hacía carpas. Pero hoy, la mayoría de la gente, tanto gentiles como cristianos, evangélicos, llamados evangélicos, ay, gracias Señor por acordarme. Hay tanta. En mi corazón, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces me apuro y quedó en el tintero eso. Y el Espíritu Santo me acordó de esa reunión. Un varón llegó ahí. Y cuando uno va a orar por los enfermos, va a orar por la necesidad del mundo, va a orar por la paz del mundo, por Israel, por Jerusalén, por mi vecino, por mi vecina, por mi pariente. Va a orar. Esa es la visión del cristiano nacido de nuevo, que va a orar por su pastor, que va a orar por su pastora, que va a orar por la iglesia, para que llegue evangelistas, para que lleguen hombres que sirvan a la obra. Esa es la misión del cristiano, del que ama a Dios y ama a su hermano. Él dijo, escuchamos con mi esposa, y le dice otro hermano, supuestamente espiritual, sin temor a Dios, se va perdiendo, porque viene la vanagloria y el ego. Cuando Dios le da al hombre, le da dones y talentos, el orgullo está un paso para derribarlo. Nunca. Cuando a mayor conocimiento, mayor humildad. Pero muchos no saben eso. Se enorgullecen muy pronto y se alzan. Pero Dios sabe quiénes son. Entonces Él dijo,
comentándole, hermano, estoy pasando una mala situación económica. Por lo tanto, muy pronto voy a ver dónde puedo abrir un local, o en mi casa, no lo sé, para hacerme pastor. Porque estoy pasando un momento de economía mal. Entonces voy a predicar el Evangelio. Quizás sabía un solo texto bíblico o dos, pero va a entretener a lo mejor. A lo mejor va a cantar cumbia, corrido, o quizás qué cosa va a leer. Pero con eso, como la gente ignorante, va a ir donde él. Va a decir de buena onda, ya se pasa bien, sirve el café, sirve el tortilla, sirve el pan amasado, pastelito de la ligua. Entonces, bueno, se pasa bien ahí. Eso dijo. La mayoría de la gente gentil, la gente del mundo, o que no se conoce a Cristo, y cristianos como estos, que se reúnen. Si uno no tiene discernimiento y no conoce a Cristo, va a ser engañado por estos lobos que se meten entre medio. Otros tienen más bla bla, por decirlo de alguna manera. Veía orar hermanos jactanciosos que hablaban como locutores de la radio y se paseaban, entonces, espiritual, Señor, porque le ponía énfasis al vocablo, léxico, para hablar y orar para que todos escucharan. Entonces los hermanos ignorantes de las cosas de Dios dicen, este sí que es espiritual, debe ser un buen pastor. Lejos está de él. Muchos hoy día no quieren conocer a Jesús ni esto que se predica, porque muchos están defraudados y tienen razón, porque los líderes no aplican las escrituras en sus propias vidas como a Pablo. ¿Cómo no quisieran todos estos que se han enriquecido con el Evangelio y están llenos esos lugares de entretención, y que si no cambian y salen de ahí se van a ir derecho al infierno con su pastor y todo? Esa es la verdad. Es mejor que salgan de ahí lo más pronto posible. Dios tendrá misericordia de ellos, porque hay gente buena ahí. Hay gente buena, hermanos buenos, que quieren servir a Dios, pero no saben de ir porque los amenazan. Si te vas de aquí, te va a ir mal. Si te vas de esta iglesia grande y de todo, divertida, que trae de todo para ti, que te ofrece prosperidad y beneficios, si te vas de aquí te va a ir mal, vas a perder el trabajo, y los amenazan. Y la gente tiene miedo. Eso no es así. Si te vas de ahí, Dios te va a bendecir y te va a enseñar y te va a decir la verdad. En 1 Pedro 5, 2 al 3 dice, ¿a quién le dice? A los predicadores le dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre el rebaño. Autoridad, señorío, dice. No como teniendo señorío sobre los rebaños del Señor, porque las ovejas son del Señor, son de Jesús, son de Dios, sino siendo ejemplos de la grey
o sea, de la congregación. Sed ejemplos. Apacentad, le dice el Señor. Enseña cómo aplica esta palabra. Exhorta con amor. Corrige con amor. ¿Cuál es el propósito de la predicación? De enseñar y dar a conocer el mensaje de Cristo. Ya lo dije, pero lo voy a repetir. Que es lo más grande y maravilloso, es la salvación de vuestras almas. Sí, hermano. Esa es la verdad. Por eso dice el Señor, no pongáis bozal a vuel que trilla. En la trilla se mueve el trigo por el buey. Y la palabra quebranta, machaca tu vida, pero te hace bien. Le da duro. A veces duele, dice, dura la palabra. ¿Quién podrá oírla? Pero es necesario hacerlo así. Deja tu pecado, vuélvete a Cristo, arrepiéntete, deja de drogarte, deja de fumar, deja de robar, deja de mentir. Duele, machaca. Sal de ese tormento y de tribulación y lo sacará el Señor a través de su palabra, y el mensaje sacará a esa persona, a esa alma, a esa vida de su tribulación, de su adversidad que lleva por años a cuesta, años y años en esa situación. Pero Jesús, a través de ese mensajero, saldrás de ahí victorioso. Victorioso. La predicación del Evangelio es un medio por el cual las personas escuchan la historia de Dios, por decirlo de una manera. Jesucristo, su Hijo, las enseñanzas y las obras de Jesús. Y la invitación a venir al Rey de Reyes, a su reino. Eso predicaba el apóstol Pablo. Eso deben predicar los predicadores. O tú, hermano, también. La palabra de Dios es una forma poderosa de alentar y desafiar. El predicador es el mensajero encargado de transmitir el mensaje celestial a través de la Biblia. Lo debe hacer con autoridad, porque Dios le ha dado esa autoridad. ¿A quién? Al pastor. Lo debe hacer con autoridad, porque Dios, el Creador, le ha dado esa autoridad. Vamos a leer Jeremías 10. Jeremías, para ir terminando, hermano. Jeremías 10, versículo 20 al 21. Dice así: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, y las naciones no pueden le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Él que hizo la tierra con su poder, Él puso en orden el mundo con su saber
y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor como mentiroso y sobra presunción, y no hay espíritu en ella. Jeremías 10, 20, 21 dice: mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado, perecieron. No hay más quien la levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Pastores infatuados, orgullosos, altivos y soberbios. No buscaron a Dios, sino se guiaron por la ouija, por el horóscopo y por lo que le dicen los demás. No oraron ni buscaron de Dios. Jeremías 3. Jeremías 3, capítulo 14 y 15. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Quién dará pastores? ¿Quién dice eso? Dios. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 23. Capítulo 3 y 4. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de aquellos. Ese ay en la Biblia es tremendo. Es un juicio del Creador para aquellos. Por eso dice ay con mayúscula. Versículo 2 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Nuevamente dice versículo 4 del capítulo 20: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová el Señor. ¿Quién pone los pastores? Dios pone la gracia, la unción. Dios. Aunque muchos hoy se hacen pastores, y no digo el tema, estudian, estudios bíblicos, se preparan en universidades, academias, y está bien aprender de la Biblia. Pero si Dios no te ha dicho nada, no tienes el llamado de Dios para ser pastor. Porque harás como estos pastores si no estás llamado por Dios. Esa es la verdad. Si no está llamado por Dios,
entonces mejor congrégate y siéntate en la última banca. ¿Qué importa el título para Dios si Él los pone? Amén, póngase de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús, de verdad es controversial tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos hasta partir el alma y se introduce hasta los tuétanos de los huesos. La espada de tu palabra es para todos los que escuchen y también para mí, para el predicador, para el maestro, para el evangelista, y para todos los que han escuchado la voz de tu Espíritu Santo. Es el tiempo del fin, Señor. Se acerca el fin. Las profecías se están cumpliendo. Todo se está terminando. La Biblia lo dice. Señor, en este último tiempo, prepara hombres, levántalos, hombres valientes que prediquen la verdad. Señor, tú miras lo que está ocurriendo en los cristianos, en las iglesias del mundo entero. Cuánto quisieras sacudirlas, pero tú tienes paciencia y misericordia, esperas el tiempo. Tú levantarás hombres, Señor, que digan la verdad, como está escrita, como Pablo, Señor. Bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice. Te glorifico, Padre. Santo es tu nombre. Sin ti nada puedo hacer. Nada podemos hacer sin ti, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Redarguye y quebranta por tu palabra el día de hoy, Señor. Que muchos se conviertan, sean sanados física y espiritualmente. Que se conviertan de sus malos caminos, que se arrepientan de sus pecados. Que redarguye a todos, Señor. Rompe las cadenas, la libertad de la iglesia, falsa espiritualidad, falsos maestros, predicadores, embusteros y charlatanes. Señor, tu palabra es la verdad. Quebrantarás. Señor, gracias por la enseñanza del día de hoy de tu palabra. Nos edificamos, Señor. Bendice, Padre mío, nuestras vidas y ayúdanos, Señor,